¿Cómo andan todos? Bienvenidos una vez más a estos episodios de aventuras de todos estos autos en el que siempre intento mostrar algo para enseñarles cómo hacer algún trabajo y así también cómo recuperar la vida de estas clases de vehículos antiguos y por qué no tal vez aplicarlo en algún vehículo moderno también. En este episodio quiero hacer algo que no lo había hecho desde hace tiempo. No sé si recordarán aquella vez que había hecho algunos pequeños retoques en la pintura para ver si podía recuperarlo. En el que básicamente, descubrí que la pintura tiene forma de recuperarlo y que es posible dejarlo una apariencia un poco mejor de lo que está hoy en día. Entonces mi idea hoy es ver qué tanto puedo recuperar esta pintura haciendo un pequeño trabajo manual. No sé si recordarán ese capítulo en el que había hecho una prueba de pulida en esta pequeña sección que se ve, aún sigue brillando bastante con esa pasada rápida que lo había hecho. Ahora la idea es hacerlo en toda la camioneta y ver si es que puedo recuperar gran parte. Yo estoy casi seguro que el capó, el techo y la tapa trasera voy a tener que plotearlo seguramente porque está bastante feo. Es más, estoy casi seguro que el capó no está pintado, es simplemente el primer cuando se compra un capó nuevo que lo colocaron y quedó de esa forma. Así que vamos a ver qué tal queda esto tras una buena pulida. Para no hacer más ese trabajo manual, lo que hice fue comprar esta máquina que me costó si mal no recuerdo, $125, que viene el kit completo ya con la, no sé si sería una cera o una pasta de pulir. Tiene muy buenos reviews de Meguiar's, como se pronuncia. Y viene también con varios discos para distintos tipos de corte, ¿verdad? Es como le dicen. Incluso creo que uno para el detalle final. Y bueno, voy a empezar ahora con el que creo que es el más grueso, como para poder dejarlo lo mejor posible. Entonces empezaré con este guarabarro delantero, luego iré al guarabarro trasero y veremos cómo van porque son las partes más afectadas. Veremos el antes y el después. Yo creo que ahora ya se puede notar la diferencia entre el capó y donde ya pasé la máquina, ¿no? Es increíble cómo esto está volviendo a la vida, básicamente. Se puede ver perfectamente la diferencia que hay. Y eso que es la primera mano, así pasándole bastante rápido. Pero realmente me impresiona la diferencia que hay. Aquí atrás incluso había pegado un pedazo de plotter negro para ver cómo quedaba. Y se pierde prácticamente este black piano con esto. Así que creo que puede llegar a quedar, obviamente esa es la diferencia que hay, pero creo que puede llegar a quedar extremadamente bien esto. Y de nuevo, es la primera mano, la primera pasada rápida. Así que veremos cómo queda el acabado final. Esta trapa trasera y esta pieza que había yo agregado son las dos piezas que más me preocupan. ¿Por qué? Porque esto no está pintado. Esto es simplemente primer negro que se le colocan las piezas nuevas básicamente. Entonces lo que quiero ver es qué tanto puede llegar a brillar esto sin nada de pintura, para ver si queda parecido al resto del vehículo. De paso les muestro cómo es el proceso de esto, que es extremadamente simple. Simplemente ya por experiencia hago girar la máquina, voy colocando un poquitito del producto y luego los esparzo en una parte. Voy a hacerlo aquí para que puedan verlo primero. Voy a hacer primero este pequeño costado. Entonces simplemente vamos a esparcir un poco el producto y creo que me va a faltar un poco más. ¿Por qué? Porque quedó básicamente todo liso. Quiero que quede bastante producto por todos lados porque acá va a necesitar bastante. Colocar un poco más de producto porque está absorbiendo todo, está cortando bastante la pintura, digamos. Que de vuelta esparcir un poco el producto, siempre en la misma área.
Recuerden, esta es la primera vez en mi vida que estoy utilizando esta máquina. El primer vehículo en mi vida que lo hago. Ahora simplemente esperar que seque al tacto, que básicamente seca bastante rápido. Voy a buscar una microfibra que esté ligeramente limpia y vamos a sacar el resto. Esto obviamente lleva un poco de trabajo. Hay formas de hacerlo con la máquina también, pero voy a hacerlo a mano primero todo para ver cómo queda. Bueno, y efectivamente no queda 100% brillante. Sí, es mucho mejor que esto. Aquí queda mucho más suave y aquí queda bastante áspero, se puede sentir eso, pero no queda 100% como la parte donde tiene pintura. Creo yo se puede apreciar muy bien la diferencia, pero así también se puede apreciar la diferencia entre esta pequeña parte donde tiene pintura, que tiene todas rayas, pero igual aquí quedó mucho más brillante ya que esta parte. Entonces aquí puedo llegar a ver el reflejo y aquí no. Entonces evidentemente voy a tener que hacer mi idea que había dado, que es plotear estas dos partes y así también el techo, que es lo que está bastante rayado, como para que quede lo mejor posible. Bueno, eso será para trabajo para otro momento, pero por lo menos voy a dejarlo con este acabado todo como para que acompañe el resto del vehículo. Quise sacar la camioneta afuera como para poder ver exactamente la diferencia que hay entre este lado, que no hice aún, que de nuevo es básicamente como estaba, nada de otro mundo, y dije que voy a compararlo con el otro lado y creo que hay un poquitito de diferencia. Es increíble la diferencia que hay un lado con el otro. El capó me está haciendo trabajar muchísimo, principalmente por el hecho de que creo que se nota la diferencia. Acá se ve el sol, acá no se ve nada. Bueno, se ve el cielo en todo caso. Queda aún con algunas manchas, pero es más que nada porque está tan sucio que tengo que limpiarlo bien. Ahora mismo fui a comprar una cera limpiadora como para pasarla arriba, que no tenía nada más el compuesto pulidor, pero yo creo que vale la pena muchísimo todo este trabajo. Evidentemente ahora entiendo por qué los detalladores cobran lo que cobran, porque es muchísimo trabajo y realmente hasta ya pensé, bueno, hubiese pagado a alguien, pero bueno, ya hice la mitad, así que ahora mismo me queda terminar el otro lado y probablemente en el futuro voy a llevarlo a alguien para que le dé un detalle, ya un acabado fino a todo. Bueno, y por último queda la parte más complicada de toda la camioneta. ¿Recuerdan el pequeño pedazo que había probado una vez? Aún tiene ligeramente algo más de brillo en comparación al resto, pero obviamente comparado aquí nada más a la puerta ya se puede ver obviamente la diferencia, y ni qué hablar cómo está el capó, que le di un poco más de cariño para intentar dejarlo lo mejor posible. Así que ahora veamos esto cómo queda. Realmente cambió mucho, pero lastimosamente no queda así. Esto ya es 2 días después de esa última parte del video. Esto es suciedad nada más, pero vean cómo queda de nuevo manchado tras la primera lluvia, e incluso el capó queda ya todo manchado por las gotas de agua, porque es una pintura evidentemente sin nada de barniz, así que extremadamente delicada, que ya veo que esto en un par de meses nada más va a volver a estar básicamente como estaba. Así que voy a tener que ir por el plan B. Vamos a ir por el lado del plotter. Vamos a poner un wrap a la camioneta. Así que depende de ustedes ayudarme a decidir qué color haría.
si bien quedó bastante bien todo el costado, igual creo que se merece un wrap para poder mantener el brillo por más tiempo. Así que ayúdenme a decir qué color. Nos vemos la próxima.